buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya en el siglo XVI, el pintor Durero, el pintor alemán, mencionaba en un libro los objetos de culto precolombinos que traían los conquistadores de Europa como esas cosas que ofrecían al rey llegadas del nuevo país del oro. Objetos que desde entonces han llenado museos y sobre todo los famosos gabinetes de curiosidades envueltos de misterio y exotismo. Pero nuestra invitada de hoy, la investigadora francesa Micaela Neveu, quiere devolverle su origen sagrado en su libro Código Precolombino, Mensajero de los Dioses, que presenta el próximo sábado 20 de septiembre en la librería Cienfuegos, aquí en París. Muy buenas tardes, Micaela. Muy buenas tardes, gracias por tenerme en tu programa hoy. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Hemos comprendido aquí en Europa el sentido real del arte precolombino. Mira, creo que todavía no lo entendemos. Es algo que empezó con la conquista, los objetos fueron llevados a Europa, el viejo continente, como curiosidades exóticas, y no se entendió lo que era, porque bueno, no se sabía de verdad. Hubo búsqueda por siglos, a través de los siglos, y ahora entendemos un poco más que tiene que ver, que no tiene nada que ver con lo estético, pero que está conectado con los dioses, con un mensaje que es más fuerte que lo político, que es un mensaje sagrado y de lo divino. Por supuesto. Los surrealistas ya estaban fascinados por esas máscaras y sus poderes mágicos, ¿no? Ya sabían un poco por dónde iban los tiros, ¿no? Es verdad. Ese punto de vista que tenían los surrealistas era que las máscaras tenían un poder. Tener una máscara en su casa o mostrada en un museo no es anodino, es algo que te comunica algo que es trascendental, que va más allá de lo material. Y esto tiene que ver con los dioses, las leyendas, los mitos, y lo que se olvida decir en los museos es que todo lo que se muestra, la mayoría de los objetos, son sagrados y tienen que ver con los rituales. Quizás en nuestro occidente actual lo sagrado está perdiendo cota, ¿no? De verdad, y eso viene con la Lumière desde el siglo XVIII, el museo y la pedagogía, la manera de enseñar se racionaliza, todo se vuelve más científico, se clasifica con mucho más ciencia, la museografía toma caminos para aprender, a enseñar a las poblaciones, y entonces, por supuesto, se racionaliza todo y lo sagrado se pone de lado. Y hhasta hoy queda así. Tenemos ese heredaje. Permíteme, Micaela, Sí. que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Argentina. Por cierto, cuéntanos, ¿por qué razones naciste en Argentina? Tu padre es argentino, creo. Mi mamá es argentina Madre. y mi padre es francés, así que nací allá, hice la escuela allá y después me vine para acá, empecé a estudiar en Normandía, en París, y bueno, empecé una carrera de artista, de danza, de música, de teatro, estudié la escenografía y poco a poco me faltaba eso de estudiar historia de arte. Y museología, porque es parte también de cómo exponer los objetos. Es muy importante entender que no es tampoco una cosa neutra. Los museos son geopolíticos y lo que te muestran política. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ve una exposición, así diría la museología actual. Ha cambiado mucho, ¿no?, la museología en los últimos 50 años. Recuerdo el Museo del Quai Branly, tiene una puesta en escena fantástica, ¿no? Es fantástica, pero mira, el Quai Branly ha sido... es una continuación del Museo del Hombre, antes el Musée de l'Homme, y antes estaba el Museo Etnográfico du Trocadero, donde se exponían todos los objetos etnográficos de los países, de las colonias. Y bueno, y cambiaron de método y aún sigue criticado porque está todavía esa visión colonialista que se le critica porque mezclan mucho las cosas, les faltan poner más características. Todas las culturas no son iguales, hay que identificarlas diferentemente y por ahí está. Sí. Los que buscan le encuentran mucho misterio y poca ciencia. No es un arte puramente decorativo, como nos decías, ¿no? Tenés muchísima razón, no es decorativo para nada. O sea, cuando se habla de decoración, que sean por los colores que se utilizan en la cerámica, por ejemplo,
no es decorativo, tiene un significado. Cuando es rojo se habla de la sangre, de lo vital, y todo así es codificado, todo tiene sentido. Es muy importante recordarlo. Eres doctora en Historia del Arte por la Sorbona y vas a especializarte, como nos decías, en escenografía de exposiciones. Pero, ¿qué es lo que te llevó a la escenografía de exposiciones? ¿Tu amor por la teatralidad, quizás? Muy bien. Sí, creo que todo el espectáculo, todo lo que estudié antes, escenografía, me inspiró para hacer escenografía de artes y de cuadros y de esculturas y de objetos de museos, porque, y bueno, viene conmigo. Es una ciencia. La escenografía ahora se estudia para los museos, es muy importante, es muy geopolítico, y eso hay que entenderlo porque creo que no es decoración tampoco y design en los museos. Te dice algo y es una clave, una herramienta muy importante de los museos hoy. En los museos y en las galerías privadas también, tu formación te ha llevado a fundar Art Engagement Consulting, con el fin, imagino, de asesorar a museos y a galerías, ¿no? Tú misma tenías una galería aquí en París. Sí, teníamos una galería desde hace mucho tiempo con Art Mouvance, la asociación que apoya desarrolla todos los proyectos de artes y fundé también este Art Engagement Consulting, que sirve para aconsejar a la gente cómo hacer una colección, por qué se empieza, que sea contemporáneo, que sea de artes prehispánico, hay que saber empezar por algo. Y cómo se hace poco a poco no tiene nada que ver con cuánto cuesta una obra, es lo que te gusta primero. Entonces se aconseja y se explica también cómo se exponen los lugares. Y eso lo cambia todo. La luz lo cambia todo. Vos ya sabes muy bien en el teatro cómo es igual para las obras. Para una obra de arte, una pintura, una escultura, esa luz, ese sitio donde la colocas, le da mucho más valor, ¿no? Y sí, le da una teatralidad, como dijiste, muy bien, porque esa palabra es necesaria para escenografiar los objetos latinos antes de la conquista prehispánicos, porque dicen algo y lo dicen más cuando tienen luz de una cierta manera que te los ponen en valor y dice tantas cosas misteriosas. El problema es que en los museos las piezas muy antiguas no pueden tener mucha luz, ¿no? Porque les daña los pigmentos, ¿no? Tenés es mucha un poco triste, razón, ¿no? Tener que verlas con una media penumbra. Sí, hay que tener cuidado porque, bueno, sí, de verdad tenés que tener cuidado también con las pinturas. Hay muchas reglas de escenografía. Tu interés por el arte precolombino, Micaela, imagino que nace de tus orígenes argentinos, no americanos. Tenés mucha razón, y sobre todo lo que me chocó en Argentina es que hay un desprecio por las culturas prehispánicas. Me chocó cómo se trataban a los indios allá y me pareció muy injusto lo que Argentina le había hecho a las culturas nativas de Argentina. Pero así se pasó en todo el continente. Y entonces, como para mí era muy importante el folclore argentino, las raíces de Argentina, me parecía importantísimo que yo pueda ir y entrar y ir en las raíces, sacar las raíces y entender cómo Argentina decidió de tapar todas esas cosas para darle un estilo más europeo a todo. Otros países como México, Perú, quizás también, tienen un patrimonio extraordinario, arqueológico, y que quizás lo defienden mucho mejor que Argentina. Sí, ¿no? Sí, porque bueno, quedaron más indios en esas partes. En el norte de Argentina, no hay que identificar Argentina con Buenos Aires únicamente. Todo el norte, toda la parte del Iguazú queda, Santiago del Estero, Jujuy, está todavía esa cultura amerindia, esa cultura nativa. Pero es cierto que México, Perú, Bolivia tienen más patrimonio, ¿no es cierto? Entonces para ellos era vital defenderlo, pero fue muy difícil. Fue muy difícil porque toda la colonización quiso tapar todo esto. Y bueno, hay que sacar las raíces porque no se pueden esconder y es un patrimonio gigantísimo. En la actualidad, Micaela, eres investigadora asociada del Centro de Investigaciones de la América Prehispánica, en la Sorbona. ¿Qué es lo que provocó tus investigaciones sobre las curiosidades del Nuevo Mundo presentes en museos y colecciones aquí en Francia y en Europa? Mira, hay gente que, bueno, quiso tapar lo que yo estaba diciendo porque
no quieren ver la teatralidad de estos objetos. Y esto pasa en las universidades que se compiten entre ellas. Y bueno, pero de veras se ve más y más, y sobre todo en América, que las culturas prehispánicas expresan algo tan fuerte, tan escondido, tan misterioso, que todavía no se entienden, que acaban a tener que hacer un cambio radical en la manera de exprimir, de explicar, de transmitir el patrimonio prehispánico. Y eso es lo que yo puse y era lo que se sabe. Bueno, son 1000 páginas mi tesis, así que esto es un pequeño trozo, ¿no es cierto? Claro, extracto. Así que hay muchas cosas que decir, pero bueno. Para mucha gente queda todavía la imagen precolombina de la violencia, los sacrificios, la sangre. Quizás no fue tan real eso, ¿no? Como diría toda la escuela del centro de investigación, el CERAP, los científicos dicen que fue exagerado. Muchísimo, mucha exageración en todo esto. Los rituales, las de sangre, las sacrificaciones, por supuesto existían, pero eran en caso muy especial y con la élite, los sacerdotes, y era muy organizado. No es una cosa que se hacía como creían al siglo XVI, que eran todo el tiempo y con cualquiera. No, era todo muy codificado. ¿Cuál era la imagen? La historia de la invasión de los dioses blancos, o la vuelta de los dioses blancos, también es un poco exagerada, ¿no? Re exagerado. Mira, se ha difundido esa idea que los indios veían en los blancos que llegaban todos cansados, por supuesto, y todos agotados allá, que eran los dioses blancos, el retorno de Quetzalcóatl, pero no fue así. Muy pronto, al segundo viaje de Cristóbal Colón, ya se sabía que todo eso era manipulación de Cortés y de los conquistadores para tomar el poder sobre los pueblos indígenas. Pero ya sabían que no eran, porque no tenían las características. Pero eso fue difundido hasta hoy, creo. Eran poco divinos los conquistadores. Eran divinos puede ser de rabia, pero no sé. Sí, no se lavaban mucho, creo, en aquella época. No. En tu libro nos hablas de Ínsula Hispana, un libro que dices que ha sido olvidado sobre la conquista filosófica. ¿Qué es ese libro? Es un libro de Edmundo O'Gorman que habla, sí, un mexicano que publicó en el 1954 y que habla de la invención de América. Y este libro ha sido traducido muy tarde en Francia porque cuestiona, investiga la existencia de América. América no fue descubierta. América tomó mucho tiempo en construirse y en 1507 más o menos van a llamar el continente América, después de Américo Vespucio, y van a comenzar a llamarlo así, un continente que sale de la nada, que la iglesia no conocía. Qué raro, ¿no? No sabía, habían 3 continentes, pero no un cuarto continente desconocido, y bueno, y van a comenzar al Renacimiento a llamarlo América, pero siempre se ha llamado las Indias occidentales, por España, por ejemplo. Se seguía llamando así. Y bueno, y no fue descubierto el continente, fue procesado intelectualmente como los objetos. Y O'Gorman habla de eso en su libro, La invención de América, como la invención del arte precolombino, que no es un arte, son expresiones de los dioses, son mensajeros de los dioses. Es lo sagrado en la realidad. Esa gente vive en un mundo que es dual, entre la realidad y la no realidad, y vivía así. En tus investigaciones imagino que te han llevado a visitar colecciones aquí en Francia, en museos, quizás en París mismo. ¿Has descubierto algo que te ha fascinado en particular? ¿Algún códex quizás? ¿Alguna cerámica? No sé. Lo que yo he visto, sobre todo, es los mitos que hay en los museos. Y me chocó mucho la historia de los cráneos de cristal. Porque hasta los años 90, los cráneos de cristal, que
han expuesto en las películas, Indiana Jones, los nazis tenían un cráneo de cristal, no sabían si era azteca o maya, se mezclaba todo. Y bueno, lo que me chocó es que, sobre todo, es que tenían estos cráneos de cristal como si fueran verdaderos. Y pequeños carteles, como si las cartelas, que explicaban mal lo que era, porque son 2 líneas. Y bueno, y se creía que eran verdaderos cráneos de cristal. Y bueno, se supo que no, que eran un fraude total, y creado por un francés que era Eugène Bourbon. No sé si oíste hablar de él, pero... Y bueno, son fascinantes porque son increíbles. Eso es una invención de objeto, porque, por supuesto, los aztecas utilizaban los cráneos, pero de los sacrificados, pero no en cristal, no lo fabricaban en cristal. Así que me chocó eso más que todo porque los objetos son tantos que puedes pasar horas meditando adelante, pero son tan fascinantes que vos te quedás con las máscaras, con las esculturas, en meditación viéndolos. Es fantástico, increíble. Cuentas que el siglo XIX fue la era del americanismo romántico. Aquí en Francia, en Nancy, se hizo una gran exposición, ¿no?, de arte primitivo americano. Uh-huh. ¿Qué supuso esa exposición? Era una manera romántica también de ver esos indígenas. Bueno, cuando se dice romántico quiere decir que, bueno, es más la emoción que sobresale que la experiencia científica. Los objetos se vuelven etnográficos porque, bueno, al principio cuando llegan a los gabinetes de curiosidades de los Habsburg, por ejemplo, son muy calificados de objetos exóticos, no son considerados lindos en el siglo XVIII, son feos, los indios no tienen el sentido de la estética de lo bello como lo tenemos con la idea platónica. Y poco a poco se van a volver objeto de estudios etnográficos. Pero bueno, se estudian, no se sabe casi nada, se expone con errores, se mezclan con lo egipciano, con lo egipto, perdón. Y bueno, ese congreso de Nancy va a empezar a mostrar las obras con clasificaciones. Bueno, ya es temprano, está la Sociedad Americanista de París y se van mostrando muchos objetos traídos por Bourbon desde México y de unos arqueólogos que estaban con la expedición francesa a México en el siglo XIX. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado, 20 de septiembre, en la librería Cienfuegos, aquí en París, para la presentación del libro de Micaela Neveu, El Código Prehispánico, Mensajero de los Dioses. Muchísimas gracias, Micaela. Muchísimas gracias, Jordi. Mucho éxito con este libro. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena que se llama UCL, que emite desde Montevideo, no lejos de Buenos Aires. Se llama una cadena latina, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.